Bueno, hoy damos comienzo al último conversatorio del año, que surgió a partir de haber armado Formación Camarones y de la mano de Alumine Rosso, que hizo esta propuesta de realizar un ciclo de mujeres curadoras, donde vamos a continuar, por supuesto, en el 2021. Así que no quiero robar tiempo, quiero darles la palabra y agradecerle muchísimo a Laura Vázquez por aceptar esta invitación y conversar con nosotros, y bueno, y sobre todo a Lumine, que está gestionando todo esto. Así que bueno, las dejo a ustedes, chicas, para que nos cuenten de qué se trata este arte, el cómic y todo lo que respecta. Gracias, Lola. Vamos a ver la magia del Zoom cuando Lola nos abandona. ¿Qué ocurre? Ahí está. Perfecto. Bueno, ya estamos en vivo en Instagram y este formato meta pantalla, les cuento a quienes están en Instagram, es porque el conversatorio queda grabado y vamos a hacer un futuro podcast y subir estos videos a YouTube, porque tenemos mucha fe de que se van a expandir alrededor de la Tierra para darle la voz a no solamente las mujeres curadoras, que son muy, muy, muy importantes, sino a lenguajes como la historieta, el cómic, la bande dessinée, que tenemos a la mejor, la representante más representante del estudio de la historieta, investigadora del CONICET, investigadora y profesora de la UNA en el área de crítica de artes, la Universidad Nacional de las Artes, con nuestro queridísimo director Oscar Steinberg, profesor, y profesora de UBA, profesora de la Universidad de Itela. Y un larguísimo currículum que tendríamos que estar la hora hablando de tu currículum, Laura. Así que muchas, muchas gracias de compartir este espacio antes del homenaje a un grande de la historieta. Chivianos, la conversación que viene después. Oh, bueno, en principio, enormes gracias a Luminé por tu calidez, por tu profesionalismo, por haber tenido el orgullo de estar allí pudiendo disfrutar como jurada de tu tremenda tesis. Así que bueno, a todo el público que está allí del otro lado de la pantalla, les comento, a Luminé la conocí como alumna, hoy ocupa este espacio, a Camarones Arte. Realmente me parece un espacio necesario para difundir, discutir y también problematizar la historieta contra la pared. Y la mirada de Alu allí, desde la novedad, ¿no? Pensando el museo, abriendo y expandiendo sus sentidos, sus posibilidades estalladas, me parece harto necesaria. Así que bueno, yo más que agradecida, es un honor para mí. El honor es nuestro. No, real. Bueno, y tenemos toda una historia de la historieta contra la pared. A las 7, sí, decías, hay una charla de homenaje a Quino. Iba a decir, Quino ha estado contra la pared en el sentido de hay exposiciones de Quino que han recorrido todo el mundo, por supuesto como autor consagrado, su criatura dibujada más conocida, Mafalda, ha recorrido las exposiciones de los museos más importantes. Pero bueno, otros autores de historieta que no han tenido la suerte de ser tan conocidos, populares, que yo creo que, bueno, aquí me interesa como introducir una perspectiva crítica, que es necesario que los museos cobijen en sus salas y comience a darse esta posibilidad que los dibujantes y dibujantas también expongan, no solo, por supuesto, los pintores, los escultores, las tradiciones, sino expongan su obra para ser también sometida su obra a la mirada del público y de los críticos, ¿no? Así que es todo un camino por recorrer. Sí, bueno, por supuesto, empezar con esta pregunta, porque los orígenes de la investigación siempre tienen un fondo personal, esto nos lo dijiste vos en el taller de tesis. ¿Por qué la historieta en tu carrera?
Bueno, mi relación con la historieta, voy a tratar de ser empática con el público, es edípica, ¿no? Con todas las luces y sombras que supone el Edipo. En el sentido, mi primer contacto fue bastardo, leía historietas, como no podía leer literatura, o la literatura de segunda mano, a mi casa llegaban historietas de garage, compradas por mi viejo, en garage, de segunda mano, y yo las leía con ficción así, a la noche, con vela, con lo que venía, historietas, por ejemplo, las legendarias de Editorial Columba. Luego me deshice de ese consumo, vergonzante, diría el excelentísimo Oscar Steinmer, el maestro, consumo vergonzante, y luego las retomo añísimos después en el doctorado, cuando dije, voy a hacer una tesis reconstruyendo la historia un periodo, ¿no? de la historia de la historieta argentina, sus años más álgidos, y bueno, ya tenía parte de ese corpus en mis manos. Así que bueno, ese fue mi acercamiento. Y César Aira, yo pensaba hoy, ¿no? Decía, no sé si leyó este librito de Art Forum, que a mí me fascina, y él dice sobre el Art Forum, es coleccionista voraz de la Art Forum, y él decía, quizás soy preso o vivo preso de algo que jamás necesité. Yo no sé si necesito de las historietas o ellas me necesitan a mí, o cómo es la relación, pero estuvieron siempre allí. Y diría, es una relación personal que mantengo con ellas. Sí, en definitiva lo hablamos con Ferpinta, lo hablamos con Menesa Bastalcina también. Finalmente los objetos de estudio son algo que siempre están ahí, porque uno tiene como una relación casi familiar, sanguínea. A veces es como que no importa que pasen años, la relación va a permanecer, de alguna manera o de otra. Abordarlo de otro costadito, de otro, siempre está ahí ese objeto. Y ya que sabes tanto de este objeto de estudio tan interesante, porque bueno, cada vez que hacemos el conversatorio empezamos a hacer una pequeña research para las redes sociales, que nos gusta compartir un videíto, como resumiendo eso de que vamos a hablar, y empezamos a ver con Emilia, que es una de las asistentes de comunicación, ese paso de la historieta, pero como, vamos a ponerla acá con diálogo, ¿eh? Y fue justamente París, ¿no? Vos, vecinos, explicanos ese recorrido de la historieta, empezar a ser reconocida como un arte, y empezando a ocupar protagónicamente el espacio museal. Exacto, protagónicamente, ninguna pariente pobre, ninguna entrada por lo lateral, la historieta de lleno, ¿no? En el Museo del Louvre, ocupando justamente, yo mi francés es horrible, acá la experta dirá bien, pero una exposición internacional en el año 67 de la bande dessinée y figuración narrativa, así se tituló, que fue realizada justamente en el Palacio del Louvre, en el año 67, entre los meses de abril y a junio, una exposición abierta al público. Allí algunos teóricos del Cahiers de Cinema, algunos también, bueno, autores prominentes de la semiología, también del estructuralismo, van a acercarse a la historieta como objeto novedoso, y contemporáneamente, que esto es lo más interesante, contemporáneamente allí la mirada ávida y lúcida de nuestros teóricos y críticos, aquí Oscar Steinmer y Oscar Mazzotta, los Oscares van no es una antesala o es contemporáneo el movimiento de la crítica de la crítica internacional y nacional. Se van a interesar por este objeto que había permanecido hasta entonces, no es que no existía, tenía ya más de medio siglo de existencia, la historieta de circulación en kioscos, de revistas, ¿no? Objetos no atendidos por la mirada sociológica ni por la crítica
cultural, ni mucho menos por la crítica literaria, ni muchísimo menos por la crítica de artes. Entonces allí Mazzotta y Oscar comienzan, ¿sí?, a finales de los 60, los primeros 70, a leer la historieta con ese sentido crítico, a construirla en documento de barbarie de cultura, ¿no?, de disección sociológica, desde la semiología, desde la crítica, desde la semiótica, y es sumamente, son textos aún, producciones aún vigentes, digo, la historieta en el mundo moderno de Mazzotta, que fue editada, un libro editado en el 70 por Editorial Paidós, sigue siendo un libro absolutamente vigente. El Leyendo historietas de Oscar Steinberg del 77, que recoge, perdón, tengo la otra edición ahora, pero, No, pero esa vale. recoge, sí, perdón, esta es un poco más decente en cuanto a la composición, ¿no? Aquí se me desarmó por el uso precisamente. Esta primera edición, esta es la de Eterna Cadencia, que es una edición aumentada y corregida, pero esta edición del 77 reúne muchas de las conferencias, escritos que habían circulado en suplementos culturales, en revistas de crítica. Es decir, hay un aproximamiento extraacadémico de la historieta, pero ya a mediados de 70, 73, también en la carrera de literatura, comandada por Eduardo Romano, estaba allí Juan Sasturain, por ejemplo, introducen la historieta como objeto de la cultura popular, ¿no?, de la cultura de masas, en la Cátedra de Literatura Argentina. Pero luego hay un hiato, luego algo pasa en los estudios de historieta, que las academias parecen como desatenderse, que bueno, pasan las dictaduras, ¿no? Pero Oscar nos ha contado, los últimos años. Sí, si hay un recuerdo campo. mal, que pese a la dictadura militar, Mazzotta seguía haciendo grupos de estudios fuera de la academia. Ellos, pese a la persecución que tienen, ese hiato que decís, bueno, también hay un momento histórico muy, muy grande. Absoluto. Este libro es la prueba, ¿no? 77 es un libro que, estilos y sentidos en un arte menor. Son textos fascinantes, realmente. Y nosotros, cuando digo nosotros, yo hablo en comunidad, ¿no? Con los investigadores, quienes hemos hecho tesis, tomamos, mamamos, es la palabra más correcta, nos nutrimos de Steinberg, de Mazzotta, porque bueno, más allá de ser pioneros, no siempre los pioneros dicen cosas interesantes, hay muchos pioneros en otros campos que vale la pena, ¿no?, superar, y lo que sucede es que lo que siguen diciendo Mazzotta y Steinberg en sus textos sigue siendo, como decía, contemporáneo, vigente, relevante, y sigue suscitando interés. Además que, por supuesto, Oscar sigue escribiendo sobre historieta y dictando cursos. También importante decir que, como decís, no todos los pioneros aciertan, pero no todos los pioneros tampoco son tan generosos como es Oscar Steinberg. Absolutamente. En la charla. Y es interesante como los Oscares, ¿no?, en su propia trayectoria. Yo mostraba los dos libros, ahora no creo que sea una digresión, creo que la charla tiene que ver en parte con reconstruir también, si no hablamos de historieta, hablamos de Steinberg. En esta edición aumentada es Oscar hablando consigo mismo y continuando, es una conversación eterna y bueno, imposible de cerrar. Y él dice algo muy lindo en una entrevista que le realizan Federico Reggiani y Lucas Verone, que está presente en este libro, es que la historieta es imposible, por esta imposibilidad de cerrar su sentido, de cerrar, porque hay momentos históricos, contextos en donde la letra, el dibujo, la imagen, esa fricción necesaria y urgente entre imagen y palabra,
que si ponemos el acento en una, algo falla, y es como un gozne necesario, ¿no? Es hablando inclusive, por supuesto, de las historietas mudas que hablan, ¿no? Que dicen, que relatan. Entonces, bueno, hablando de estos orígenes, entonces, tiene lugar en el año 68, también entre octubre y noviembre, entre el 15 de octubre y 15 de noviembre, en el ya mítico Instituto de Itela, la primera Bienal Mundial de la Historieta en la Argentina. Y wow, ¿no? Y wow. Ahí hay un capítulo de mi libro y tantísimo que se pueda seguir diciendo sobre esa primera Bienal que congregó la exposición. Por primera vez el público ve y no lee, ¿no? Historietas, aunque siempre las ve, pero las vio aumentadas o en vitrinas o en paneles contra la pared y con ponencias y tuvo un carácter fundamental ese periodo. La revista Primera Plana se hizo eco en, por ejemplo, un momento de modernización y ebullición cultural muy, muy importante. ¿Y cómo pasamos el hiato? ¿Cómo? ¿Cómo superamos el hiato, ese parate, y luego cómo volvemos, cómo vuelve? Bueno, luego tenemos las Bienales de Córdoba, que también son, la relación ahí es interesante. Me parece que yo pensaba en la figura del curador, ¿no? A propósito, me autopregunté si Mazzotta era un curador, porque Mazzotta digamos, fue coorganizado con la EPA, con la Escuela Panamericana de Arte, el dibujito de la Gioconda, tan hermosa, ¿no? También ahí para el campo del diseño gráfico, una escuela fundamental también. Si Mazzotta era o no era un curador. Y yo creo ahí mi conocimiento se agota de la curaduría, porque creo que, sin duda, creo que muchos curadores no son necesariamente críticos, pero un buen crítico puede ser un gran curador, ¿no? Teniendo el ojo crítico, creo que Steinberg podría curar una muestra de historietas fantásticamente, sería hermoso verlo. Pero a la inversa menos, ¿no? El curador devenido crítico. Puede pasar o no. Entonces, hay algo de de este rol curatorial de Mazzotta a fines de los 60, eligiendo lo que él dijo en la primera edición, es decir, en el editorial de la primera edición de la revista Literatura Dibujada, que tiene apenas 3 números, pues podemos poner 3 plaquitas, que son hermosas también, la LD, él dijo, leo las historietas que me gustan. Y con la categoría de gusto, la que quieran, es, aquí leemos y vamos a analizar, estudiar, analizar, reflexionar y publicar las historietas que nos gustan. Y bueno, y la exposición también supuso esto, ¿no? Lo que gusta, una selección, un ojo clínico, sagaz, eligiendo entre ese basural lleno de perlas, de los kioscos de revistas, en donde se editaban centenares. ¿Cómo haces? Si no, decís y te haces cargo de estas historietas que me gustan. Cuando se editaban, decía, repito, millones y millones de revistas por año, por semana, en kioscos de revistas. Entonces, esto me parece fantástico. Sí, sin dudas. Bueno, eso, vuelvo a la contemporaneidad pasada la problemática década de los 70, en esta pequeña research que te decía, empezamos a ver que empiezan a brotar las exposiciones. Llegamos al Whitney, al MoMA, otra vez París,
¿Cómo viste vos este fenómeno? ¿Cómo lo pensás? Te tengo muteada. Vamos a tocar un timbre. Yo El pienso fuera de que campo siempre está, eso ocurrir, tocar un este timbre, mundo perdón. pandémico nos separó y nos incluyó en el campo, ¿viste? Como... ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Bien, disculpen. No, la pregunta era, bueno, ¿cómo hoy, no? Bueno, he tenido oportunidades de visitar varias exposiciones, bueno, por supuesto en la Argentina, bueno, especialmente en Buenos Aires, pero también otras. Y creo que tiene que ver también fundamentalmente con una política de Estado, la posibilidad de exposición de historieta en los museos. No es que los museos no, no las reciban, pero también allí hay repito, una política de Estado de necesidad de posición de difundir un arte como cultura popular, como arte, noveno arte, no importa, es que finalmente son disquisiciones sin sentido. Yo creo que si los museos son públicos, y siempre volvemos a la perorata de hay que acercar al público a los museos, ¿no? Todos los curados, todos los directores de los museos, todes, buscan eso, ¿no? Que el público llegue al museo. Creo que una entrada, que no es una sala fija, periódica, cíclica, es precisamente la exposición de historietas, de historietas y de humor gráfico, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque son populares, porque son convocantes, porque hoy si organizás una muestra de Kino, la gente está ahí. Si hoy organizás una muestra de fotografías de Maradona, la gente está ahí. Entonces, ¿cómo abrís las salas a los ídolos, ¿no? A los autores, a aquellos representantes de lo popular? Por ejemplo, yo pensaba en Alberto Breccia. Hubo hace poco tiempo una exposición brutal, maravillosa, curada por una argentina residente en París, Laura Caraballo, y un francés residente en Argentina, Tomás Dassans. Y fue a propósito del nacimiento de Alberto Breccia. Se realizó en la Casa del Bicentenario. Miren, fue no hay palabras. Es decir, ver ahí decís, siempre Breccia. Como Breccia estuvo en una Mister X de centavos, ¿no? Siempre Breccia debió estar ahí, ¿no? A la vista de todos, es decir, sus páginas, ver una página de Morcinder, del Eternauta, bueno, de Sherlock Times, de cualquiera de sus obras, además ver los estilos, los recorridos, es una delicia fundamental para los amantes de la historieta y para el público en general, para todos los artistas. Ver el trazo de Kino, ver el trazo de la Rosa, no te lo podés perder. Decís tengo para hacerte sobre todo la configuración de colecciones, los originales, dónde están, qué políticas de Estado hubo para guardarse. Bueno. Yo quería mostrarles, tengo algunos catálogos y esta charla a mí me generó, no me roben la idea, no, sí, róbenla, que es decir, ¿dónde van a parar los catálogos? ¿Dónde van a parar los catálogos de historietas? Si traté de buscar el de Breccia y no lo encontré, pero bueno, por ejemplo, tengo acá, hubo unas muestras impresionantes curadas por Judith Cosiol, gran colega y jurado y digamos, militante, investigadora. Judith Cosiol al frente del archivo, con José María Gutiérrez, del Archivo Nacional de Historietas y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional. Han realizado muchísimas exposiciones. Por ejemplo, tenemos catálogos como la del Negro Fontana Rosa,
o la gran muestra dedicada al enorme Carlos Trillo. Y me parece que una historia de los catálogos, arrancando por la Bienal, pasando por las Bienales de Córdoba de los 70, Mafalda en sus sopas también, Biblioteca Nacional, bueno, un primer coloquio de la Bandeciné que también reúne ensayos sobre exposiciones, y así seguimos. Hay muchísimos en historia. También, por supuesto, las exposiciones con sentido social, como por ejemplo el de Historietas por la Identidad, en donde los autores trabajan junto a abuelas o madres, a ver, disculpen. Sí, abuelas, decía bien, de Plaza de Mayo. Es un proyecto en el que los autores, dibujantes, dibujantas, trabajan para recuperar a los hijos o hermanos, familiares de los desaparecidos, muchísimo más. Bueno, a propósito de ello, está desaparecido Dr. Westergel, una muestra, y aquí me vas a reír, también hay tanto, y tengo muchos más, pero escribir una historia de los catálogos de la historieta del humor sería hermoso. Que sería hermoso, pero también sería hermoso escuchar tu experiencia como curadora de exhibiciones de historieta. Yo pude ver Flor de Piel, fue en el Recoleta, ¿no? Que bueno, que viene muy al caso porque hablamos de mujeres curadoras y era también era bastante feminista tu curaduría. Sí, yo en esos años no me reconocía como feminista, mal. Estaba ahí. Igual es como que finalmente, no sé, soy la que soy, ¿no? En ese momento, esa muestra Flor de Piel que fue 2018, yo no me considero curadora, sí, hay tres, en mi currículum hay 3 curadurías. No sé si lo volvería a hacer, es un trabajo realmente agotador, está tan bueno ponerse el trabajo del otro para poder comprender entonces la expertise y el trabajo, ¿no? ¿Qué supone curar? Wow. Y ese trabajo a flor de piel, bueno, no sé, primero pensaba en la palabra curatorial, ¿no? Que supone, cuando hablas de curar decís sanás, ¿no? Sanás heridas. Y en realidad en el arte yo creo que es abrirlas, qué loco, ¿no? Porque más que curar las heridas es abrirlas, me gusta pensar, abrir las heridas del sentido, y ahí, ¿no? Y empezar a jugar con esa idea. Y esta flor de piel tenía que ver con trabajar con el lienzo, el papel, la piel de la piel física, pero también la piel del trabajo, ¿no? La piel que supone ese papel, la hoja en blanco, también como tapiz. Y la piel lacerada, la piel violada, la piel urgente, la piel deseante, ¿no? Del papel reclamando, del lienzo reclamando, diciendo, conversando, y no solamente la piel de la mujer perfumada y joven. A mí me gusta la piel de la mujer. A mí me gusta, sí, Arana. Creo que estuvo ahí la idea de pensar sí, bueno, y hubo 32, aquí anoté, obras realizadas por artistas argentinas en ese espacio de historieta del Centro Cultural Recoleta. Fue un honor, un placer convocarlas y que ofrezcan allí su obra. Antes había organizado junto a la Facultad de Ciencias Sociales, la Subsecretaría de Proyección Institucional, el trabajo de la amiga Ingrid Sarchman colaboró. Bueno, organizamos una muestra que se tituló Imaginar Sociales. Fue muy linda, estuvo mucho tiempo en el subsuelo, miren qué loco, ¿no? En el subsuelo de la Facultad de Ciencias Sociales de Constitución, de la UBA, esa muestra, así como que todo era alegórico,
entrabas a sociales, ibas al subsuelo y entrabas a la obra que festejaba ¿cuántos años eran? Fueron 35 dibujos y tengo anotado, perdonen, ¿saben cuántos años? Imaginar sociales. Bueno, sí, justamente un aniversario de la creación de la universidad, no sé si eran los 30 años, no recuerdo, pero ahí generosamente también los dibujantes, los 25 años, perdón, ahí va, los 25 años de la creación de la facultad, se celebró eso, y antes, 2011, también en la misma casa, en comunicación, una muestra sobre la amada revista Fierro, de Fierro Fierro, se tituló, también en el subsuelo, y bueno, fue hermosa, porque eran las tapas de la revista Fierro de los 80 y de la edición de la segunda época de Fierro, con el kirchnerismo, que salía junto a Página 12. Ahora tenemos una tercera Fierro, o una cuarta Fierro, en formato digital. Entonces, bueno, esas son las 3 experiencias de curaduría que participé. ¿Cómo llegaron hasta vos? ¿Cómo se encontraron? Fue una iniciativa. Las de Fierro, las de sociales fue mi iniciativa. La de A Flor de Piel me convocaron desde el Rojas, desde el espacio de arte del Rojas. Pero allí las 2 primeras fue una iniciativa, tuvo Steinberg también. A ver, la muestra de afiches en sociales tenía que ver con que para mí siempre la historieta tuvo que estar en sociales. Digamos, ni siquiera como un seminario optativo, como di tantos años, un seminario optativo de historietas o de narrativas dibujadas, sino como parte de, si estudiamos los diarios, ¿cómo no vamos a estudiar las historietas? Me preguntaba, ¿no? Bueno, allí estaba, bueno, nada más y nada menos que Jorge Rivera, que tuve el placer de tenerlo como profesor en Historia de los Medios. Allí veíamos historietas, bueno, Oscar Steinberg ya hablé, pero esos eran los acercamientos a la historieta en comunicación y creo que deberían ser mucho más intensos. Una carrera de comunicación sin historietas, pero aún más, una carrera de arte sin historieta. Una carrera de diseño Está sin brindando historieta. en la nueva maestría, ¿no? de crítica de artes, un seminario sobre narrativas dibujadas. Absolutamente. Está en la currícula. Súper honor dictarlo con Oscar Steinberg, ha sido un placer. Además, nos preparamos para físicamente estar allí, y la pandemia, entonces lo dimos de manera virtual, y la experiencia fue gratificante y, bueno, rosa, pero muy buena, realmente muy buena el intercambio con los alumnos, y qué bien que la UNA, y no es porque, digo, doy clases en otras universidades, pero qué bien, ¿no? Así ya puede tomar la bandera de decir la historieta entra por acá, ¿no? Y entra por la Fernández y entra una maestría de historia, wow, es como súper. Y esto es llamativo también que en otros espacios, yo me pregunto, ¿por qué no letras? Analizamos las letras de las historietas, analicemos en la carrera de diseño gráfico las historietas. Diseñar historietas es un mundo a descubrir. ¿De dónde vienen estos dibujantes? Del diseño gráfico, de la publicidad, ¿no? Y de las artes plásticas, que esos tránsitos hibrideces son permanentes. No es que la historieta es un coto cerrado, todo lo contrario. Hay escritores, hay artistas, diseñadores, publicistas, poetas, por tanto, ¿no? Que estallen sus límites. Completamente. Tengo algunas
vamos a hacer como una especie de ping-pong, porque no quiero que llegues tarde a ese bello homenaje. Este es un honor. Y bueno, tenemos algunas preguntas medio estándares que queremos sobre todo dedicar por un lado, al público general, y por otro lado, hago un poco también esto para mí y pregunto para el público, jóvenes investigadores, ¿no? Por un lado es, Sí. ¿cómo definirías a partir de estas 3 experiencias y de seguir el trabajo de tantos investigadores que, como mencionás, como Marta, que evidentemente ha ocupado el rol de curador y también fue protagonista de una exposición dedicada a él en el MACBA, donde participó también Oscar Steinberg en el MACBA de Barcelona, todo dedicado a Mazota, que bueno, que fue muy lindo, espero poder recuperar las imágenes para compartirlos con todos, Sí. y todas y todes. Pero bueno, a partir de este seguimiento que haces tan meticuloso, las 2 preguntas, luego cerramos con otras, pero son por un lado, de tu experiencia, ¿cómo le explicarías a alguien que no conoce la palabra curador, curadora, que es el curador, la curadora y qué es la curaduría? Vos decías abrir heridas. Bueno, pero ¿cómo traducimos eso a cada vez que pongo un pie en un espacio expositivo, me están abriendo las heridas? ¿Y cómo? Me encanta. A mí me encantaría saber sobre curaduría teóricamente. Debe haber muchísimo para leer y me encantan las carreras y me gustaría anotar y volver a ser alumna en alguna carrera. Estudié comunicación, hice un doctorado en ciencias sociales, demás, pero Otra más, sí, Laura. hacer una curaduría me gustaría para poder responder con sensatez y Pero no todavía decir nos alguna estamos pavada como peleando, abrir ¿no? heridas. Pero yo No hay creo, a ninguna ver, no hay ninguna pavada porque todavía nos estamos peleando. Es como la definición de arte me contemporáneo. gusta. Claro, ahí va. Entonces está bien. Puedo porque es que tienen que seguir peleándose. Cuando la Sí, es que no disciplina me o gusta el campo la se discusión. estandarice, Exactamente, hay que va a pelear. pasar. La pelea tiene, bueno, como la historieta, ¿no? Es literatura, es novela gráfica, es narrativa dibujada. Nos seguimos peleando porque seguimos vivos, ¿no? Ujú. Entonces está también eso, seguimos conversando, discutiendo. Me gusta la palabra intermediario, ¿no? Intermediación, que puede sonar despectivo, por ser intermediario, como una especie de puente entre el público y la obra. Yo la leo en su sentido positivo, no como canal de transmisión, sino el curador o curadora como un facilitador, con esta categoría que recupero positivamente también, que es la del gusto, porque finalmente sabemos que hay selección, no volvamos sobre esos debates, que el ojo ya selecciona, que siempre el recorte, ya sabemos siempre, por tanto, con ese gusto mediante del rol curatorial facilita su mirada, ¿no? a los otros. Y esa palabra me gusta, y la ligo inmediatamente a la del crítico. Ejerce su palabra crítica el curador siempre, en esa selección, en ese montaje, y por supuesto en los textos, que ahora además pueden ser de otros, ¿no? Puede existir la figura del curador y los textos del especialista. Pero bueno, vamos a verlos de manera ensamblada y siempre ejerce su palabra. El curador finalmente, en esa selección ya ejerce su palabra. Y en la historieta, los curadores, recién nombré a Laura Caravallo, que bueno, ¿no? Porque mujeres como Laura Caravallo, con esta obraza de Brecha que expuso, y además fue todo un trabajo, porque ustedes saben, las originales de Brecha están del otro lado del océano, no están acá. Entonces, esto también, los originales de nuestros dibujantes han sido comprados por coleccionistas de historieta.
y esos coleccionistas de historieta rara vez son argentinos. Entonces lo que pasa es que hoy para armar muestras de un Solano López o de los nombres prominentes, debemos recurrir a esos contactos, fuentes coleccionistas, es todo un meollo y un trabajo. Y además ahora, hay que asegurarla, esa obra. Siempre busca asegurarla la obra, pero en la historieta no, ahora. Entonces, ahora sabemos que la obra de historieta es obra original y que debe ser asegurada como cualquier otra. Entonces, hay toda una cuestión allí para analizar. Ustedes saben que en la época los editores se quedaban con los originales. Claro. Ah, claro, y los artistas no eran dueños de sus obras. No, ni siquiera de las reediciones de su obra. O sea, no soñaban ni siquiera con exponer, pero con las reediciones de su propia obra. Esto comienza a cambiar entrados los 80. Entonces, bueno, esto decía Laura Caravallo, su discusión, ¿no? Haciendo trabajo de curaduría en el Rojas, en el mismo espacio Amadeo Gandolfo, curó una muestra muy hermosa, también, de cada historieta. No sé, me perdí un poco. No, yo te llevo. Y decía esto del sí, el rol curatorial, nos tenemos que formar, y qué lindo sería ver una exposición curada por Oscar. Ah, bueno, hay que pedírselo rápido. Sí, hay que decírselo porque sería bárbaro. Me gustaría ver qué elige. ¿Qué elige? A ver. No. Ya solo que te diga qué mostrar sería maravilloso. Sí, ya está. Yo lo cuelgo, ya. Yo lo armo en marcos. ¿Cómo lo armo? Ya está. Sí. Hay que hacerlo rápido antes de que nos roben la idea. Sí, la verdad que sí. Vamos a pedirnos que nos cure. Sigo. Así vamos con el ping-pong. Sí. Para los que somos, jóvenes investigadores, investigadoras, sí. ¿cómo podés decir que se nutrió o se podría nutrir el trabajo curatorial con el de la investigación? Particularmente siento que cuando se aparece la posibilidad de curar alguna cosa, es como que hay que levantarse del escritorio, que a veces uno está un poco sometido cuando investiga, y de pronto respirás, ¿no? Y te encontrás con la calle, con los artistas, con los autores, con el público. ¿Qué te parece a vos que brinda la investigación a la curaduría y la curaduría a la investigación? Está buenísimo. Yo creo que entender que tener como un ojo oblicuo. A ver, si yo veo, este es mi corpus, supongamos que estoy trabajando Mafalda, ¿no? En realidad lo hizo la gran Isabel Cose, que ahora voy a hablar sobre este libro. Pero bueno, ves esto, ¿no? Me imagino, esto es un librito, digo, la primera edición de Mafalda, de Álvarez, bla, bla, bla. Y lo leo en este formato, pero poder ir más allá, esto sería salirte de tu cuerpo de investigador y pensar ya en el trabajo curatorial e ir a la saga de esos originales y pensar ya en el tablero y en el espacio de trabajo y qué dimensión tenían estas tiras ajustadas a este formato de tira, ¿no? De edición barata, hermosa, pero finalmente de consumo masivo. Entonces, ir a buscar ese original, y por supuesto que cuando, en el caso de la historieta siempre, ¿no? Estoy trabajando sobre esa reproducción. Pero me equivoco mucho cuando hablo sobre el color o sobre un globo o determinados metatextos también de la propia viñeta, que posiblemente en el original no estén. Digamos, en rigor, el trabajo de los estudiosos de historieta y humor gráfico debería ser sobre los originales, porque en realidad cuando estamos hablando de la obra, estamos hablando de su reproducción.
Era un problema súper complejo. Es lo mismo que quien trabaja en la Gioconda y la va a ver, y le dice, no, frente allí, ¿no? A que se está trabajando sobre la estampita de la Gioconda. ¿Te gustan las cosas Estamos difíciles, trabajando Lau? sobre la estampita. Sí. ¿Te gustan las cosas muy difíciles? Pero bueno, por eso trabajamos sobre revistas. Eso, trabajamos sobre revistas y no sobre originales. Y por eso, el trabajo del investigador de historieta con el trabajo del curador, no sé si es me parece complicado, porque el investigador tiene acceso a las revistas, no a los originales. Y a veces ni siquiera, porque las revistas ni siquiera. No hay colecciones completas, hay pocas colecciones completas. Bueno, yo creo que sería como una buena, La pintura, una buena la llegada. pintura, estudias Berni y vas a ver la pintura de Berni, no vas a trabajar sobre el catálogo de Berni. No, claro, claro. Bueno, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que sería muy fructífero que se crucen a la vereda de los originales, sobre todo porque, como decís, existe el coleccionismo. Y en tanto existe el coleccionismo, existe un precio de mercado y existe también lo que siempre hablamos del valor simbólico. Y ese valor simbólico está embestido de investigadores como vos y todo el colectivo que dan ciertas, vamos a decir, ciertos skins, ciertas legitimaciones a ese dibujo en tanto original obra. La verdad es que te tendría acá 1000 horas, Lau, pero... 1000 horas. No, porque mirá, yo vi a Brecha, ¿no? Vi el original de Brecha ahora, ya por supuesto había escrito. Entonces, sobre Copic escribí tantísimo, los originales los vi en Angoulême, en un archivo de Angoulême, de la Cité, en donde hay originales de Copic, es decir, es complicado estudiar historietas. Es hermoso, pero es complicado, por esta, de nuevo, vuelvo al Estado, falta de políticas de Estado, y en Francia es otra cosa, Sí, totalmente sí, distinta. acá. Sí. Bueno, fueron, de hecho, como decíamos, ¿no? Pioneros en hacer una exposición dedicada a la bande dessinée. Bueno, terminamos el ping-pong muy rápidamente para dejarte libre. Sí. ¿Tenés alguna mujer curadora que te genere admiración? De las tops desde el arte, está Mercedes Costa, Fernando Laguna, la Yunta, todas las topísimas que cualquiera puede nombrar de la historia del arte que conocemos y hemos ido. Pero yo me voy a quedar de nuevo, como dije, en mujeres, Judith Cosió, Laura Caravallo, las admiro y bueno, y además son amigas y colegas. Pero bueno, Perfectísimo. ¿Y alguna historietista? con las que están, las que no conozco, bueno, por ejemplo, bueno, las colectivas de historietistas como las Chickson Comics que pusieron en Proa, en la Boca, en la Fundación Proa, y bueno, creo que fue la primera vez que la historieta desembarcó en la Boca y en Proa, ¿no? Espacio legitimante del arte, una muestra de las Chickson Comics muy, muy bonita. Y artista, no voy a decir nunca Maitena, aunque me gusta, Maitena, me gusta, pero no, yo me quedo con todas las que están dibujando y haciendo que aún no conozco. Y tendré el placer de conocer. Sos tan genio. Bueno, y la última, pedimos en este clima tan particular una pequeña curaduría doméstica de 3 objetos que te acompañen, que hayan estado por ahí con vos. Iba a mostrar mi gato, pero no da, ¡Oh! se caía toda esta charla, imagínense un gato, ¿no? Un mate también, que qué poco original se muestra el mate, pero esos son objetos, Sí. objetos son, pero bueno, elegí 3 libros que son compañeros, que son, no son objetos, son los sujetos con los cuales casi ya ni presto y que me acompañan en cada mudanza y voy dejando objetos, pero ellos siguen quedando. Y vuelvo entonces a mostrar los leyendo de Steinberg, que no los tenía acá de casualidad. Miren lo que es esto.
lo voy a pegar en este momento. Elegí solo uno de copy, sobras, pero tomo uno, pero el dos, y todo, creo, me quedé prendada de copy desde que lo leí. Leí primero La mujer sentada, y luego empecé con la literatura y el teatro, y tengo todo, todísimo, y dije, ¿cómo Borges, Cortázar? Sí, Borges sí, pero copy. Es copy, el escritor argentino del cual me enamoré. Y bueno, y esta edición de Álvarez de Mafalda, de la primerísima, bueno, las ediciones ya de La Flor, eran tres, ¿no? Pero estoy haciendo trampa, pero vamos a hacer que son las mismas, los chinos, y obviamente, pesa todo Mafalda de La Flor, Mafalda, todísimo, amada. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Te dejo Mafalda al paso al homenaje. Fue un gran honor. Estamos muy contentas de tenerte, como dijo Lola, y bueno, seguimos igual debatiendo porque esto es muy enriquecedor, y por supuesto Camarones está absolutamente abierto a generar estos espacios, así que súper bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Salu, gracias totales. Y estoy esperando viajar a París para que una amiga, que está por ahí, que nadie conoce, podamos organizar una muestra estaría lindo, de historieta dedicada al tango. Hay mucha historieta dedicada al tango, que nos permite una sala, historieta y tango. Ok. Mucho material. On se parle. Ahí va. En privado, que nadie nos escuchó. Oui. Merci encore. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias otra vez. Gracias a todos y a todas. Chao. Hasta luego.